Hola familia, un saludo muy grande, qué gusto poder acompañaros en el arranque de este nuevo ciclo escolar, el que pretende ser un ciclo de normalidad para poder ir recuperando nuevamente el ritmo y me es grato y me tiene muy feliz que de la mano de Prorenti, pues vuestra confianza y la manera en la que estáis repensando este nuevo paisaje educativo para vuestras instituciones, pues nos tengáis muy presentes y sigáis confiando en nuestra metodología como proyecto complementario para desarrollar destreza y ayudar a vuestras instituciones a mejorar el aprendizaje de todos y cada uno de vuestros estudiantes. Os doy la gracia más sincera y desde ya os deseo un inicio y un arranque de año lo más fructífero posible en el que pues podamos ir recuperando el ritmo, la normalidad y la manera en la que podemos seguir llegando a todos y cada uno de nuestros estudiantes, a todos y cada uno de ellos en función a la manera en la que tienen de aprender para poder pues tocar la diversidad de todos y cada uno de ellos en el que es verdaderamente importante conseguir emocionarlo. Educar es cosa del corazón y hoy viene la neurociencia a demostrar que es necesario crear ese vínculo, crear esas relaciones porque el cerebro no es un vaso por llenar. Nuestros niños tienen mucho talento y las instituciones hoy están llamadas a que se reestructuren internamente para desarrollar justamente el talento innato que todos y cada uno de nuestros estudiantes tienen, porque estamos llamados a repensar justamente ese proceso que nos define, el cual, como siempre leemos y estudiamos en los libros de pedagogía, hablamos del proceso de aprendizaje, enseñanza. Hablamos de una manera en la que la enseñanza, pues bien pensada, pone al aprendizaje a funcionar, donde es muy interesante darle vuelta al binomio. No hablemos de enseñanza-aprendizaje, hablemos de aprendizaje-enseñanza. Definamos verdaderamente qué necesita aprender un niño hoy para entender y comprender el mundo, para que a partir de ahí los métodos, las tecnologías y las metodologías englobados desde la manera que tenemos de enseñar puedan estar siempre al servicio del aprendizaje de nuestros estudiantes. Y eso nos obliga a mirar hacia adelante. La pandemia nos tiene quizás con añoranza queriendo regresar a marzo del 22 y sabemos pues que nada de eso va a ocurrir. Se han sucedido muchos aprendizajes como docentes, como profesores. La escuela está llamada justamente pues a cambiar un poco el paradigma y cambiar su dirección en cuanto a cómo nos debemos de convertir en escuelas para la vida. El mundo actual ha cambiado, las reglas, las normas, la manera de entender y comprender, afrontar los nuevos problemas, está llamando a las escuelas a crear una verdadera revolución, convirtiéndose en una escuela para la vida hoy. ¿Qué es la vida hoy? La vida hoy es metaverso, es criptomoneda, es cambio climático. Son grandes retos para los que nuestros niños en el día de hoy están llamados, pues justamente a desarrollar talento para enfrentarse en un futuro justamente a todos y cada uno de esos problemas. Y eso nos tiene que traer con ciertas incógnitas, porque en este momento, cuando creíamos saber todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Sí, un momento en el que la escuela está llamada a encontrar nuevas respuestas a estas tantísimas preguntas que en el día a día están llegando a la mesa de muchísimas escuelas en el mundo. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es tu siguiente decisión? ¿Hacia dónde tenemos que empujar la escuela en la sociedad en el día de hoy? Porque las decisiones que tomemos hoy marcarán las oportunidades del mañana. Y esto es verdaderamente fundamental. Cuando hablamos en clave de educación, no nos podemos permitir seguir llegando tarde, no podemos estar subsidiados a una ley educativa en el que la vemos como fin en función a la manera en la que generamos aprendizaje. No podemos esperar a que el mundo vaya avanzando en función a una serie de variables donde la escuela lo que hace pues es repetir un modelo educativo que ya no se inserta en este cambio social que estamos viviendo. No es que hagamos mal nuestro trabajo, es que estamos llamados a entender justamente estas nuevas reglas del juego. Debemos de entender este nuevo paradigma en el que estamos viviendo. Y si pensamos en nuestros niños, tenemos que hablar de un nuevo paradigma mucho más centrado en la acción y en la experiencia. Esto es fundamental y para ello, de forma valiente, debemos de romper los muros de nuestra escuela, debemos de abrir a nuestros niños al mundo, debemos de conectar mucho más con lo que sucede fuera y lo que en la escuela se está sucediendo. Enseñémosles la realidad en la realidad. Y para ello estamos llamados a una gran revolución, para entender este nuevo paisaje educativo que estamos enfrentando. Nuestra gran revolución es cambiar la manera que tenemos de enseñar. Y para ello, desde Prorentis hablamos de un modelo desde la calidad educativa, tocando tres elementos desde la reflexión que son verdaderamente fundamentales. El primero es entender cómo una institución educativa debe de generar una promesa de valor, cuál es verdaderamente nuestro fin último como escuela. Eso nos lleva a repensar nuestro modelo de acción.
¿Qué estamos haciendo nuevo? ¿Qué estamos repensando? ¿Qué estamos reconstruyendo internamente para ser corresponsables con esa promesa que hacemos a las familias y a nuestros estudiantes? Y en ese modelo de hacer cosas nuevas para cumplir una promesa de valor, tenemos que evaluar justamente lo que estamos haciendo. ¿Cuáles son nuestros resultados en nuestro modelo de innovación que nos ayude a cumplir esa promesa? Es decir, hablemos de propósito. Una institución actual, una escuela, un profesor como propósito dentro de un ente mayor, en clave de cómo nuestros estudiantes van a tener mejor oportunidad. ¿Qué estamos haciendo cuando hablamos de renovar nuestro modelo de enseñanza en clave de propósito y cómo los resultados nos llevan a un plan de acción mucho más actualizado y mucho más alineado con nuestro propósito de vida? Hablar de propósito es algo verdaderamente fundamental. Debemos de cambiar el propósito real de las escuelas hoy. No podemos seguir educando para un propósito ya cumplido. Seguimos evolucionando y como especie debemos de entender que la escuela, como ente burocrático creado para educar a las generaciones jóvenes, debe de redefinir cuál es su propósito real, cuál es nuestro rol en la sociedad. Y esto es fundamental. Un niño debe de ser capaz de descubrir en la escuela, acompañado por nuestro modelo de enseñanza, a identificar su futuro, a identificar su identidad, su sentido propio para la vida. No es posible que comprendan mejor el mundo en el que viven y no se comprendan a sí mismos. Por eso necesitamos alinear de manera compartida una visión única de aprendizaje en cada institución, definir bien cuál es vuestro propósito y la comunidad educativa, entendiendo cuál es ese propósito, debe de trabajar con un fin último, no trabajar de manera diferente o dispersa en función a un contenido, en función a un departamento o en función a un currículum. Es fundamental colocar al niño en el centro y entender cuáles son hoy las herramientas fundamentales que nos permiten entender y comprender el mundo. Y algunas de ellas son destrezas verdaderamente fundamentales como la comprensión, el emprendimiento, la comunicación o el pensamiento creativo. Si este es el verdadero propósito de la escuela hoy, dejaremos las materias o el contenido como fin y entenderemos que es un medio ideal para desarrollar pensamientos en nuestros estudiantes. Por tanto, desde la propia metodología de Progrenti pretende acompañar a las instituciones educativas no como una propuesta editorial más en clave de contenido para que nuestros estudiantes interioricen de manera mecánica o instrumental algunos conceptos. No, estamos muy sensibilizados para que a partir de ahí nuestros niños desarrollen pensamientos, entiendan, comprendan, razonen, propongan de manera creativa soluciones nuevas a problemas propuestos. Por tanto, es ahí donde entendemos como propósito de escuela que estamos perfectamente alineados con vosotros, con instituciones que habéis entendido este cambio de paradigma. Entendiendo esto, debemos de redefinir cuál es nuestro plan de acción. Y esto es fundamental. ¿Y por qué cambiar? Es una pregunta que previamente, antes de ponernos a generar cualquier proyecto de innovación, debemos de generar esa necesidad a hacer cosas nuevas, porque nadie cambia si no siente la necesidad de hacerlo. Y esto es fundamental, entendido desde las prácticas pedagógicas, desde lo que la investigación en psicología cognitiva nos está trayendo y cómo las neurociencias nos permiten aglutinar algunas ideas para entender verdaderamente porque hay que cambiar algunos procesos internos cuando hablamos de aprendizaje. Hablar de un primer gran porqué desde la corriente pedagógica es entender que este nuevo mundo que estamos viviendo es pura información. Vivimos en la era de la información. Corre más información, tenemos acceso a mucha más información que todos nuestros antepasados juntos. Ya el contenido no se almacena únicamente en lugares, en un espacio determinado donde tenemos que desplazarnos y llegar allí para consultar y resolver nuestras curiosidades o nuestros problemas. Hoy en día, pues sabemos que el mundo se reduce al tamaño y a la pantalla de nuestro dispositivo. Y es fundamental entender que esta era de la información además se ha diversificado, pudiendo acceder a través de diferentes canales a esa propuesta de información a la que tenemos acceso, pero convirtiéndose esto en una gran oportunidad sin precedentes con respecto a nuestros antepasados. Yo me pregunto cuando miro a nuestros niños, ¿están nuestros estudiantes desarrollando en las escuelas las destrezas necesarias para entender este mundo de la información? Nunca antes ha habido un momento en la humanidad con más información y menos conocimiento. Y esto es verdaderamente interesante a la hora de reflexionarlo, porque tenemos mucho acceso a la información, pero no estamos determinando desde la investigación que nuestras nuevas generaciones tengan mucho mejor acceso a la información desarrollando pensamiento. Por eso hay un elemento neural que se debe de convertir en el pilar fundamental de nuestro proyecto de innovación y es la lectura actualizada que permita desarrollar pensamiento a través de la escalera
propia de la comprensión. Y es aquí donde Progrentis establece su primer gran valor añadido, su primer gran objetivo de aprendizaje. No enseñando a leer a nuestros estudiantes, sino ayudándolos desde Progrentis a que aprendan a comprender. Y esto es fundamental, porque al final los niveles de comprensión permitan a nuestros estudiantes ir desarrollando pensamientos, no solo desde la manera en la que leen, sino desde la manera en la que utilizan la información para entender y comprender el mundo. Pero algo no estamos haciendo bien. Fijaros qué interesante. La pandemia pone el sistema educativo a prueba, donde se entiende desde la investigación que el 50% de los problemas de aprendizaje se deben a la falta de comprensión lectora. Y los datos están, y la investigación nos sigue diciendo que algo estamos haciendo mal. Debemos de parar y no podemos seguir innovando, construyendo la casa por el tejado. No tiene sentido la robótica o no tiene sentido la realidad aumentada en nuestras aulas si previamente nuestros estudiantes hacen muy poco de valor con la información a la que tienen acceso. Y esto es verdaderamente importante porque cuando hablamos de construir competencias, la escuela se encuentra en la parte baja de la pirámide. Entregamos contenido, entregamos información desde nuestro modelo de enseñanza, pero ¿qué es aprender? Transferir esa información a conocimiento. Si nuestros estudiantes no son capaces de desarrollar esas destrezas fundamentales, muy poco podrán hacer con ese conocimiento si no lo ponen en práctica a la hora de resolver problemas. Y es ahí donde desarrollamos competencias. Por tanto, un primer gran porqué, un primer gran valor añadido, una primera gran apuesta de valor con Progrentis en vuestras instituciones educativas es justamente el desarrollo del pensamiento. Un segundo gran porqué tuviera que ser ver la manera en la que la psicología pudiera trabajar. Un segundo gran porqué es acercándonos a la psicología cognitiva. Vivimos, además de la era de la información, en la era de la comunicación. Y esto nos lleva a entender que estamos viviendo un cambio de paisaje sin precedentes porque hay más tecnología que educación. Mirando también a nuestros niños como escuela, debemos de preguntarnos si están desarrollando las destrezas necesarias para poder seguir aprendiendo en este nuevo entorno digital, porque es ahí donde una nueva dimensión del ser humano se está convirtiendo en algo que nos permite generar aprendizaje, generar consultas, generar la posibilidad de resolver problemas, porque decimos que nuestros niños son nativos digitales, pero verdaderamente nos damos cuenta de que cuando ellos van al Internet, lo que el Internet les devuelve es información. Son muchas las preguntas que nos hacemos cuando ellos van, investigan o tienen curiosidad por dónde empieza, son capaces de filtrar tantísima información, determina cuáles son informaciones falsas y cuáles no. Decimos que son digitales, pero verdaderamente hay un camino muy largo en este sentido. Entender que el entorno digital es una posibilidad grande para seguir aprendiendo es darnos cuenta de cuáles son las destrezas necesarias para que yendo al entorno digital puedan seguir aprendiendo. Por tanto, es aquí donde Progrentis encuentra un segundo gran valor añadido a las instituciones educativas, en el desarrollo fundamental de destrezas digitales, la manera en la que desarrollamos en ellos capacidad de búsqueda, de filtrado, la manera en la que son capaces de resolver pequeños PBL o fake news se convierte en algo verdaderamente fundamental. Y por último, hablando de este gran valor añadido, hay que atender a la ciencia que estudia el motor del aprendizaje. Vivimos en esta gran tercera era paralela, vivimos en la era del cerebro y es fundamental entender que los profesores intentamos modificar el cerebro humano cada día. Cuanto más sepamos de ellos, mejor encontraremos respuesta a la gran pregunta de cómo aprendemos. Y esto es fundamental. Debemos de entender cómo la investigación cada vez más tiene que fluir hacia la educación, conclusiones muy relevantes que nos puedan determinar cómo mejorar nuestro modelo de enseñanza. Y esto es fundamental. Atender a la investigación. Grandes cosas nos está diciendo la neuro, pero desde Prudenti hemos incorporado la importancia, por un lado, que tienen las memorias, no como fin último,
habíamos malentendido que la escuela estaba llamada a desarrollar y a potenciar las memorias. En este momento entendemos la memoria como proceso ejecutivo fundamental, porque todo lo que aprendemos lo aprendemos a través de la memoria, pero no como punto y final, no para medirla o para identificarla como sinónimo de inteligencia. No, tenemos que entender que los grandes pensadores hablaban ya de esto como la necesidad de construir a partir de los conocimientos previos, cómo las memorias nos permiten ir determinando la construcción de aprendizaje en función de cómo estos se van conectando. Y es ahora, justo en este momento, cómo el desarrollo de la conectividad desde los conocimientos previos a información nueva es a lo que se está determinando aprendizaje activo. Aprender al final necesita de comprender. No puedo aprender nada nuevo si no soy capaz de unirlo a algo que yo ya sé. Y para ello necesitamos, fijaros qué interesante, herramientas y elementos fundamentales como la comprensión. Por tanto, por un lado, la importancia del desarrollo de las memorias, como hacemos en Progrentis en la secuenciación de nuestras actividades, y por otro lado, el desarrollo de la atención. Cuando hablamos de memorias, hablamos de un camino muy interesante desde la percepción de estímulos hacia la manera en la que almacenamos esto en el largo plazo. Y hay un elemento fundamental que permite generar este recorrido y es la atención, la manera en la que podemos entender la construcción de las memorias pasa por un proceso ejecutivo fundamental que debemos de tener en cuenta en nuestras aulas, porque la atención de un niño no se reclama, la atención de un niño se conquista y para ello tenemos que ser capaces de que competimos con un mal uso de la tecnología a nivel social. El problema no es la tecnología, sino el uso, los tiempos y la manera en la que nuestros niños se están relacionando con ella. Por tanto, en estos sobreestímulos, en esa cantidad de dopamina que quizás ese mal uso esté generando nuestros estudiantes, nos estamos dando cuenta de que en nuestros salones, en nuestras aulas, cada vez más hay niños estimulados, hay niños con una necesidad de gratificación inmediata, hay niños con baja tolerancia a la frustración. Por eso, desde Prudente intentamos mejorar este proceso cognitivo fundamental como la atención. Hemos evidenciado que está en peligro de extinción y es necesario desarrollarla para seguir ayudando a generar ese puente en el aprendizaje a través de esta función ejecutiva fundamental. Por tanto, tercer gran valor añadido en la propuesta Progrenti es el desarrollo de funciones ejecutivas como la memoria o la atención fundamentales en cualquier proceso de aprendizaje. Por tanto, fijaros qué interesante, una propuesta de valor que se centre mucho más como propósito en el desarrollo de destreza de nuestros estudiantes, un plan de acción que os permite complementar muy alineados con este propósito y una posibilidad como cuarto gran valor añadido es acompañar y monitorear el proceso. Cómo en la medición de los resultados podemos darle sentido a la innovación que estamos llevando con nuestros estudiantes, porque necesitamos aprender de la analítica, no solo para validar que están aprendiendo, sino también para determinar cómo mejorar nuestro modelo de enseñanza, porque es aquí donde nuestra gran propuesta de valor, nuestro gran mensaje evangelizador es entender la evaluación como ciencia de datos, porque al final la evaluación es esa herramienta que une enseñanza-aprendizaje, aprendizaje-enseñanza. No es lo mismo evaluar que calificar, no estamos hablando de determinar si está bien o mal, estamos hablando de acompañar el proceso para determinar cómo ir personalizando el proceso de aprendizaje de cada niño. En Prorentis lo que hacemos justamente es personalizar en cada niño aquello que necesita, dónde está teniendo más dificultad, dónde es necesario elevar el reto, porque en ese acompañamiento lo que vamos mejorando es su manera de aprender, porque al final, si la evaluación no está presente, podemos hacer muchas cosas desde el método que sin una evaluación que permita entender cómo lo estamos haciendo, pues al final no son más que fuegos artificiales pedagógicos. Por tanto, fijaros qué interesante, un proyecto como Progrentis complementando una manera de entender una calidad educativa desde un propósito o visión, ayudando desde nuestro plan de acción para que la analítica se convierta en esa medición que os permita saber cuánto os estáis acercando a vuestro propósito de escuela, porque estamos convencidos de que cada vez más hay que atender y entender la diversidad de nuestros niños, ya que cada niño es inteligente, solo que de manera diferente. No tiene sentido una misma propuesta didáctica para 25 o 30 niños en el salón. Necesitamos diversificar la manera en la que cada niño puede generar aprendizaje. Y esto es fundamental cuando hablamos desde la metodología Progrentis. No hablar de igualdad,
sino hablar de lo que cada niño necesita en tiempos, en repeticiones, en dificultad, para que cada uno de ellos pueda ir encontrando la manera en la que sube de escalón y a escalón. Por eso os necesitamos de manera motivada, entendiendo el proyecto en este nuevo año que arranca y en esos superpoderes que tenéis, debéis de conseguir seguir evolucionando en esa transformación del rol docente. Ya no somos replicantes de contenidos como hace unos años, estamos llamados a convertirnos en verdaderos agentes de transformación con este gran cambio de mentalidad al que estamos llamados para poder encontrar en nuestro corazón la verdadera receta del cambio. No penséis que es imposible. Sabéis que es verdaderamente posible porque en estos tiempos hemos demostrado de que sí valemos. Somos un cuerpo de élite y estamos verdaderamente sensibilizados con el aprendizaje de nuestros estudiantes. Obvio que necesitamos esfuerzo y hasta un puntito de locura, pero estamos llamados a no dejar de soñar. Sin utopía no hay educación y una gran utopía pudiera ser en este arranque de año no hablar tanto del mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos, sino de los hijos que le vamos a dejar al mundo. Un abrazo enorme, os deseo un feliz curso fantástico. Gracias nuevamente por la confianza que depositáis en Prorentis como aliado, como complemento y espero que muy pronto podamos compartir de manera presencial. Un beso enorme y os deseo un 22-23 cargado de ilusión, de trabajo satisfactorio y de una llegada sincera al corazón de todos y cada uno de vuestros estudiantes. Os quiero mucho. Hasta luego.